Muy buenas tardes, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio. ¿En qué palo es noticia? Jueves 1 de julio del 2021, empezando el mes. Creo que la noticia más importante y que tiene que ver con los efectos que tienen los discursos del liderato religioso, en este caso fundamentalista cristiano, tienen en sus feligreses, lo hemos manejado desde que el pasado lunes conocimos que una congregación en el barrio Río Hondo, sector Lomas Verdes de Mayagüez, tuvo la pérdida de 4 personas a consecuencia del COVID-19. Uno de ellos, el pastor de la iglesia, el Cuerpo de Cristo, que habría decidido que su discurso con relación a la vacunación para atender la pandemia y el COVID-19 iba a ser en contra de ese mecanismo científico para paliar la pandemia. Él, su hermano y otras 2 personas murieron a consecuencia del COVID. Y en este momento hay 24 personas, entre ellas un infante de 7 meses, víctimas de esta pandemia, positivos al COVID, 9 de ellos hospitalizados. Vamos a dedicar un programa hoy sobre este tema y vamos a hablar con una pastora, una persona que estudia y ha estado toda su vida desde la fe, estudiando para hacerlo. ¿Y cómo es que podemos hablar de la fe cristiana, en este caso, de la obediencia y cómo se relacionan los feligreses con su liderato y cuáles son las responsabilidades incluso éticas de aquellos que alegan que van a traer la palabra de Dios a través de sus discursos religiosos? Vamos a hablar con Agustina Lubis, pero antes voy a decir, compartan este contenido importante para que nos informemos desde las personas que son conocedoras de los discursos religiosos, de la formación, en este caso bautista, metodista, en el caso de Agustina Lubis, pero que manejan los discursos religiosos. ¿Cómo es que estas cosas pueden ocurrir? Y cómo en el pasado, la historia específicamente de Estados Unidos, está llena de casos, 2 de los cuales vamos a traer a colación, que tienen que ver con los cultos que eventualmente se convirtieron en cultos suicidas u homicidas a través de los discursos religiosos en determinadas sectas. Vamos a compartir el contenido, vayan a bonitasradio.net, allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También pueden hacerlo en la Fundación Periodismo 21, en su ATH móvil. La Fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación. PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Vayan a Bonita-Radio, a Bonita Radio en Instagram, Twitter, iVoox, iTunes y Spotify. Y los programas siempre están Premier allá en YouTube. Dele a la campanita, se suscribe y siempre le avisa. Y como siempre, gracias a Vega Alta Coop, a la cooperativa Abraham Rosa y a Buen Vecino Café por estar con nosotros. Agustina Lubis, bienvenida a Bonita Radio una vez más. Muchas gracias por la invitación, Carmen Enit. Saludo a toda tu radio audiencia. Bueno, este caso a mí me ha dado duro por diferentes razones, porque a mí todo, quizás por formación, por personalidad, yo le tengo una renuencia a la autoridad bien grande. Y si esa autoridad va a provocar que yo tenga un problema de salud pública, pues todavía es más grave. Quizás por eso el caso de la congregación de 35 personas de la iglesia El Cuerpo de Cristo allá en el sector Lomas Verdes de el barrio Río Hondo en Mayagüez me ha consternado, porque todos los discursos de Joel Seda Colón como pastor de esta iglesia, de su esposa Judith Orona y de su hermano, quien incluso también es una víctima del COVID-19, Gilberto Seda Colón, los ubicaba
estableciéndole a su feligresía que no había por qué vacunarse, que parecería que como hablan desde la posición de esa fe, alegando que el poder de Dios en este caso los iba a sanar e iba a evitar que se contagiaran con el COVID-19, pues desalentó a la comunidad para que se vacunaran. Y yo quizás a la primera pregunta que voy es, ese liderato religioso tiene poder sobre su feligresía. Se sienta y se ampara en que es la persona que trae la palabra de Dios a ellos y a ellas que tienen fe, que son personas que acogen la doctrina, en este caso cristiana, y entienden que esta persona le está hablando, como diríamos nosotros, como ese enchufe que tiene con en la deidad que ellos creen. ¿Hasta qué punto es responsable aquel que puede emitir un discurso como este en medio de una emergencia de salud pública como es la pandemia? Pues mira, Carmen Enid, totalmente responsable, ¿verdad? El liderato religioso de cualquier religión y en el cristianismo de cualquier denominación cristiana tiene una responsabilidad ética con esa comunidad a quien sirve, ¿verdad? Y tenemos que ver este caso de Mayagüez bajo, ¿verdad? Primero que es una iglesia que se llama el Cuerpo de Cristo y del nombre se desprende que no es una iglesia denominacional, es una iglesia independiente. Y yo creo que en alguna otra ocasión en tu programa hemos hablado de las dificultades que trae eso de ser independiente o no afiliada. Y el primer problema es que no se le rinde cuentas a nadie. O sea, nadie te responsabiliza por lo que tú dices, nadie te cuestiona lo que tú dices, nadie corrige lo que tú dices, porque realmente son grupos que surgen así, independientes de todo el mundo, no afiliados a ninguna iglesia. Entonces, también hay que verlo bajo lo que se llama, ¿verdad?, el fundamentalismo religioso, que no es otra cosa que ese fanatismo extremo, un tipo de fanatismo extremo, donde la persona que está dirigiendo se cree dueño de una verdad absoluta que no tiene que ser criticada por nadie ni reflexionada, sencillamente aceptada y tomada como por cierto, ¿verdad? Eso es parte de las características del fundamentalismo religioso. Entonces, es terriblemente una falta de responsabilidad, ¿verdad? Anunciarle a las personas en medio de una situación como lo que estamos viviendo, ¿verdad? Esta noticia es fatídica por muchas razones, ¿verdad? Muere gente, hay gente enferma y hay gente que puede también llegar a estar enferma y que puede morir. O sea que esta situación tiene consecuencias a todos los niveles, tiene consecuencias sociales, de salud, éticas, religiosas, y todas esas consecuencias, ¿verdad? Tendrían que haber sido evaluadas por el liderato religioso en ese momento a la hora de, en el discurso, exponer que no es necesario vacunarse o que él no piensa que el mero hecho de un púlpito decir yo no creo que debo vacunarme, yo no creo que debo usar una protección, aunque sea una opinión muy personal, que todo el mundo puede tener su opinión, está influenciando a una comunidad que está creyendo en la palabra de él, como tú decías ahorita, muchas personas la toman acríticamente esa palabra y eso trae una responsabilidad terrible sobre los líderes cristianos. Precisamente en eso, en comparación con lo que su hijo, que obviamente está mirando en medio de la pérdida de su padre, porque esta persona murió a consecuencia del COVID. Establecer una línea clara en esa carta que circuló, que tengo que decir y coincido que es una apología increíble en el contexto de estos hechos. Dice algo que a mí me resulta interesante en el planteamiento que estamos hablando de lo que es fundamentalismo o no, en este caso hablando desde la doctrina cristiana. Y es que dice, mi padre era un exquisito maestro de la Santa Biblia. Esa era su única y exclusiva fuente de autoridad en materias espirituales, morales y éticas. Para él, cualquier filosofía, doctrina, dogma, corriente de pensamiento
u opinión que se saliera de lo que expresara el sagrado texto estaba apartado de la verdad. Esa exclusiva dedicación y fidelidad al estudio de las sagradas escrituras fue lo que él enseñó. ¿Dónde dice en la Biblia que un pastor, un líder religioso, debe establecerle como opinión en medio de un problema de salud pública a su feligresía que él no se vacunaría? Cuando la ciencia está diciendo eso es lo que en este momento nos conviene para manejar el problema de salud pública de esta pandemia. Pues fíjate que otra vez mirando esto desde el punto de vista del fundamentalismo, el fundamentalismo realiza una tergiversación de los principios y las enseñanzas de la religión a la que dice pertenecer. Eso es en todos los sentidos. En todas las religiones, los fundamentalistas van a tergiversar de alguna manera esas enseñanzas, esos principios, porque Jesús, en el cristianismo, Jesús resumió su enseñanza en dos prácticas: amar a Dios y al prójimo. Esa es la enseñanza suprema del cristianismo, y Jesús dijo, toda la ley, todos los profetas, todo lo que se ha dicho en ese texto se resume en estas dos prácticas. Así que el liderato cristiano tiene la responsabilidad de instruir esas dos prácticas que propician la vida y sobre todo que persiguen el bien común. Fíjate que no hay una enseñanza individualista, es una enseñanza hacia el bien común, amar al prójimo. Entonces, cuando nos enfrentamos a una situación de una enfermedad como la COVID-19 mortal, que está afectando al mundo entero, que esto es algo que nadie esperaba, que nos llegó de la noche a la mañana, que no estábamos preparados ni siquiera con cosas para cubrirnos. Bueno, yo que trabajo en un hospital toda mi vida, yo soy tecnóloga médica, yo no tenía mascarillas en mi casa, ni para mi familia, porque eso yo lo uso en el área de trabajo nada más. Yo no tenía hand sanitizer en mi casa porque eso no era necesario. O sea, no estábamos preparados de ninguna manera, mucho menos tendríamos una vacuna. Así que esa enfermedad que deja a las comunidades desempleadas, porque tiene unos efectos económicos grandísimos, esa enfermedad que ha traído un aumento en la violencia intrafamiliar por ese hacinamiento que hemos tenido de estar en un solo lugar, que ha retrasado la educación de nuestros niños y niñas. Eso es una realidad que nos tiene que llevar a reflexionar como cristianos cuál debe ser nuestra respuesta ética a esa realidad de crisis. Pues no hay otra, que esa respuesta ética no se puede basar en el individualismo. La misma enseñanza de Jesús dice que tiene que basarse en el bien común. Y entonces la calidad y el trato y el grado de cuidado que nosotros le demos a la gente en esa situación de emergencia va a ser un reflejo directo de los valores cristianos que nosotros practicamos. Es interesante, y yo voy a traer aquí por analogía para hablar y adentrarnos a dos conceptos que me parece importante traer desde el punto de vista de su expertise en materia de esta doctrina cristiana. Y tiene que ver con la fe, con aquello que la gente piensa que es por lo que se apega y entiende que tiene fe en esa doctrina, en lo que enseña, en lo que muestra esa doctrina. Y el otro concepto que tiene que ver con la obediencia. Nosotros tenemos aquí dos antecedentes históricos, 1978 en el caso de Jim Jones y las People of Temple, que es, allí murieron 900 personas. 900 personas que después de recibir la instrucción de manos de este pastor, tomaron una poción y murieron. En ese momento se llamó el Kool-Aid, mal llamado para algunos, porque obviamente eso era una marca que se utilizaba en el momento, y se hizo el mercadeo nefasto con esta tragedia, donde murieron 300 niños, padres, madres, familias completas, pero se salvaron otros pocos. 1995 ocurre lo mismo con los davidianos en Waco, Texas. Pidió este líder
de este culto que se defendieran de lo que ellos llamaban la invasión de los que en ese momento, 1993 realmente, ellos identificaron como los que iban a invadir el espacio Ujú. que según ellos Dios había escogido para ellos, y ahí fue un tremendo enfrentamiento con las autoridades y sabemos que murieron sobre 76 personas. ¿Hasta qué punto nosotros hoy estamos hablando de 4 personas muertas, 24 infectadas, 9 personas en el hospital? ¿Hasta qué punto de lo que estamos hablando de la obediencia? Vamos a empezar por el concepto de la obediencia. Encontramos en Puerto Rico lo que pasó a otra escala, mucho Ujú. mayor, entre Hueco y Guyana. Pues fíjate, Carmen Enid, el mensaje del cristianismo y el mensaje bíblico no es un mensaje de una obediencia a ciegas a ningún líder religioso. Todo, todo en la vida tiene que estar sujeto a la crítica. El único que está fuera de la crítica es Dios. Pero de ahí para abajo, todo el mundo, el que habla en nombre de Dios, el que predique en nombre de Dios, el que sienta que Dios lo ha llamado, todos estamos sujetos, tenemos que estar sujetos a la crítica, porque no somos perfectos, porque tenemos nuestro punto de vista de las cosas, porque vemos desde nuestro ángulo las cosas, porque no conocemos todas las disciplinas. Y esto que está pasando en Mayagüez no es nuevo, ¿verdad? En la historia del mundo no es nuevo. Desde siempre ha habido personas que han adoptado actitudes que con sus actitudes han hecho daño a otras personas, que no han sido responsables con sus actitudes, porque solamente han pensado en sí mismos. El pueblo de Egipto persiguió al pueblo hebreo, el imperio romano persiguió a los primeros cristianos, todo el fanatismo que hubo en el siglo XVI con relación a la ciencia, que era una sociedad anticientífica porque se nombraba religiosa y equivalía a ser religioso a ser anticientífico. Anticientífico, exacto. Sí, y Galileo fue excomulgado, todo el que estudiaba los astros en aquel tiempo se le decía que era un servidor de Satanás, un astrónomo era un servidor de Satanás. Esa visión reducida y científica siempre ha existido. Las cruzadas ante el mundo Claro. islámico, la Santa Inquisición, hoy día todo este genocidio a los palestinos por el pueblo de Israel, o sea, son ideas religiosas que se adquieren la gente de una manera fanática extrema, donde la vida de las personas se pone a un lado y lo único que importa es esa idea que no admite ninguna otra contemplación sino lo que ellos piensan. Entonces, definitivamente, la obediencia es hacia lo que proponga la vida, hacia lo que proponga el bien común. La obediencia a Dios no hay ningún sitio en las escrituras que diga que el ser humano tiene que hacerle daño a otro ser humano para obedecer a Dios. Al contrario, Jesucristo, el modelo que nos dio fue todo el tiempo de poner al ser humano en primer lugar, antes que la ley, antes que los dogmas. Cada vez que los religiosos le deberían a decir, no, que no se puede hacer esto, porque es sábado. Dice, no, hay que sanar a esta persona en sábado, porque la persona va por encima de la ley. El ser humano, o sea, los actos humanizadores de Jesús siempre ponían al ser humano. ¿Cómo no va a poner al ser humano Dios en esta pandemia que afecta el mundo entero? O sea, esa idea de que hay que obedecer ciegamente lo que diga un líder tiene que ser cuestionada por las congregaciones. Miren, ningún líder político, ningún líder religioso, perdón, ni los políticos tampoco, que sugieran una acción que afecte, dañe su vida, su libertad como ser humano, su dignidad. Esa persona no está consona ni con la fe, ni con el cristianismo, ni con la Biblia. Al contrario, tergiversa los principios y las enseñanzas de la fe que dice confesar, porque ese ser humano está al principio, al centro, desde el Génesis. La pregunta de dónde está tu hermano, le pregunta Dios a Caín, ¿qué has hecho con tu hermano? Tu responsabilidad con la vida de tu hermano. Al final de los tiempos, ¿qué hiciste con tu hermano cuando tenía hambre, cuando tenía sed, cuando estaba enfermo, cuando estaba en la cárcel? O sea, es consono totalmente con todo el testimonio bíblico, esa responsabilidad Parece que tuvimos un
problema. hay nada en la Biblia Ahí está. que indique que hay que ciegamente obedecer a un líder o a una líder que atente contra la vida y la dignidad de una persona. Incluso no hay nada en la Biblia. Y si estuviéramos ante personas que hubieran de alguna manera entrado a estudiar cómo es que el discurso religioso se construye a partir de la ley magna que puede ser la Biblia, etcétera. Estuviéramos ante una persona que puede entender por qué tiene que tener una posición crítica ante todo aquello que le dicen. Claro. Pero incluso si no lo tiene, tampoco está ahí. Tampoco está planteado como ellos alegan, que ellos siguen la Biblia y ellos lo que dice ahí es lo que ellos hacen. Pero entonces yo me confronto con el segundo concepto, que es la obediencia. Y aquí voy a poner un ejemplo. Y es el ejemplo de esta persona que trae una información relacionada a lo que estamos discutiendo aquí hoy, de que esto ocurrió en Mayagüez, pero esta otra persona está aquí en el área metropolitana y el pastor de la iglesia que ella asiste también fue uno que le dijo a los hermanos que no se vacunaran. Y la explicación que ella me da es que su hija no obedeció al pastor. O sea, es que está implícito que usted va a una iglesia y usted tiene que obedecer lo que ese líder religioso le está diciendo. Esa es la visión del fundamentalismo religioso. El cristianismo es un ambiente de libertad, un ambiente donde transdisciplinariamente se trabaja todo, donde no decimos esta disciplina por no ser el cristianismo no sirve, no. La sociología, la antropología, la ciencia, todo, la medicina, los avances, todo eso se analiza críticamente. No es irracional, al contrario, la misma Biblia dice que nuestro culto a Dios tiene que ser un culto racional. Y la razón es una de las maneras que nosotros utilizamos como fuente para hacer nuestra teología, nuestra reflexión teológica. Así que la razón está al centro de la reflexión teológica siempre. Ahora, dentro de comunidades de fe sanas. Pero te digo que al igual que hay comunidades de fe sanas, también las hay tóxicas. También hay comunidades de fe que no ayudan a esa salud mental, al contrario, son controladoras, quieren dominar el pensamiento, la conducta, la ideología política de la gente, o sea, todo. Y entonces estamos hablando de un fanatismo extremo que provoca muerte, y en la historia hemos visto cómo ese fanatismo ha provocado conflictos bélicos, cómo ha provocado la colonización, o sea, vino de la mano. Nosotros fuimos disque colonizados, invadidos con la cruz y la espada, las dos cosas en la mano de los colonizadores, o sea, genocidios, asesinatos, actos terroristas en nombre de esa fe, y como tú explicaste ahorita, hasta suicidios colectivos. Así que la fe puede ser una fe sana, pero también puede ser una fe tóxica, dependiendo de quién la practique y quién lidere también esas comunidades, porque las comunidades tienen mucha tendencia a seguir al líder, eso siempre en cualquier comunidad, pero si ese líder trabaja en esa comunidad, esa capacidad de abrir su mente, de la crítica constructiva, de la pregunta que siempre es importante, de no creer nada porque sí, ciegamente. No, hay que tener razón de la fe que habita en nosotros, dice el texto bíblico. Y eso significa que la fe está abierta a ser racional. Y es más, nos ha pedido, el mismo texto dice que no nos podemos conformar al primer siglo donde se escribieron las cosas, sino que hay que transformar nuestra mente, renovando el entendimiento a la actualidad y a lo que estamos viviendo. O sea, nosotros tenemos que aprender como iglesia a leer la realidad, no solamente a leer la Biblia, sino también a leer la realidad y cómo podemos alumbrar esa realidad para el bien común, para la vida siempre, para la libertad. Fíjese que aquí entramos entonces habrá posibilidad de que estas personas que leen desde el fundamentalismo religioso la estructura de sus diferentes denominaciones lleven a aquel feligrés que está manejando su fe desde esa óptica y mirada que le están imponiendo
a entender que la fe y la obediencia es lo mismo? Es posible porque fíjate que detrás de cada líder religioso hay un ser humano y los seres humanos tenemos a veces mucho la tendencia a querer dominar todo el espectro, o sea, de sentir que somos, que la gente nos sigue, que la gente nos obedece, que estamos en un nivel superior. Eso no se acaba con tu ser cristiano o ser de cualquier religión. Eso tienes que ponerlo bajo la cruz de Cristo cuando llegas al cristianismo, porque eso es algo natural en el ser humano. El ser humano quiere predominar, quiere ser el líder, quiere estar arriba, pero dentro del cristianismo se dice que no será así entre vosotros, ¿verdad? Que el que llegue a nosotros tiene que ser servidor de los demás. Pero fíjate que es bien difícil trabajar con eso, porque hoy día vemos mucha gente que en lugar de ser servidores de las comunidades, se sirven de las comunidades. Se sirven, exacto, sí, se invierte. Esa realidad está ahí y no podemos negarla. Y no podemos negarla. Pero entonces, usted me está hablando de esa necesidad de este ser humano que escogió ser líder religioso. Yo siempre creo que tanta psicología y tanta psiquis tiene que es el que quiere ser el líder o la lideraza, como tiene este o esta, que son los feligreses que siguen. Feligreses, claro que ¿verdad? Sí. Estos tienen la necesidad de pertenecer, estos tienen la necesidad de comunidad, de creer, de comunidad, de congregarse, ese espacio gregario que los caribeños somos, tenemos unas particularidades, ya sea por las maneras y los entornos geográficos, por tantas cosas. Pero también ese líder, esa lideraza, puede padecer de lo que yo creo que también está planteado desde el punto de vista de el ser que está queriendo ser líder porque incluso su personalidad es una personalidad narcisista, porque es una personalidad megalómana, que lo que necesita es que el otro y la otra le rindan pleitesía, y hasta qué punto la obediencia es parte de ese culto. Sí, definitivamente, cuando se estudian las sectas, ¿verdad? Las sectas que se alejan de toda ortodoxia, se estudian y una de las características es el líder, del líder, eso que tú acabas de decir, o sea, esa megalomanía, esa idea de que es superior, que todos los demás, ninguno de los demás alrededor de él pueden tomar esa posición, que él es el único que está capacitado. Esas son características de líderes en las sectas, porque de esa manera atraen personas que una de las cosas que uno se pregunta es personas preparadas, personas inteligentes, personas que han estudiado, para que veamos la influencia que tiene la palabra de una persona que se para en un púlpito. Hay veces que tenemos en la congregación gente que ha estudiado hasta más que esa persona que está en el púlpito, y se dejan llevar por esa palabra, y por eso yo digo que esto tiene que ver mucho, esto que pasó en Mayagüez y lo que ha pasado en la historia, tiene consecuencias psicológicas también, porque hay que analizarlo desde la psicología, cómo es que trabaja con la psique de la gente ese discurso que dice esa persona, porque con qué autoridad, él era un médico, él era un investigador, era un científico, no, pero esa palabra fue tomada como verdadera. Y mucha gente toma la palabra de los líderes religiosos como verdadera porque lo ponen en un nivel casi cercano a Dios, digo yo, porque lo ponen en un nivel tan superior que no pueden verlo como un objeto de crítica, no cuestionan nada, no reflexionan, sencillamente aceptan y asumen y practican y van como ovejas al matadero. Son seguidores y seguidoras. Sí, ahí es donde yo me cuestiono, ¿verdad? ¿Dónde está en ese momento esa persona? Y en esta situación específica, yo estoy segura que los estudios que hay alrededor de este momento histórico, de la pandemia, de quienes han seguido y quienes han dejado de seguir, ahí estará el ejemplo, y Mayagüez es el extremo en este caso. Pero nosotros debemos estar viendo a aquellos líderes religiosos que no solamente cuestionaron la ciencia, que se tiraron atrás y dijeron cosas como lo que esta persona decía, que él no creía y que él no se iba a vacunar. Pues si no se cura el que está enchufado con Dios, ¿me voy a vacunar yo? O sea, esa es otra. ¿Para qué? Esa es otra aseveración bien errada y bien distante de lo que dice la Biblia.
O sea, si ellos utilizaran la Biblia como dice que la utilizan, se dieran cuenta que tenemos montones de ejemplos de que Jesús hizo montones de milagros de sanidad y que Dios sana de diferentes maneras a la gente. Y una de las maneras de sanarlo es dando sabiduría a la ciencia, a los médicos, a las personas que nos atienden. Esa es otra manera de sanar. O sea, Dios no se deja llevar por un patrón que no puede salir. A veces metemos a Dios hasta en nuestros patrones estrechos y reduccionistas también. Me Claro. tiene que sanar de esta manera, me tiene que sanar porque yo oro, porque yo soy su hijo o su hija. No, quizás a veces hasta irnos de este mundo es sanarnos. Quizás hasta esa es una manera de sanación. O sea, entonces no entendemos eso. Creemos que Dios se tiene que circunscribir a nuestras ideas de cómo Dios va a hacer las cosas. Y eso también tenemos que analizarlo desde la perspectiva de patología, porque es Claro, pensar, claro. o sea, tiene que haber una patología en pensar, que le llaman sociópata a una persona que no piensa en el bien común, que no piensa en nadie más. Porque aquí hay un cuestionamiento del bien común. Y déjame decirte, Carmen Enil, yo como trabajador de la salud, yo conozco trabajadores de la salud que no se han querido vacunar. Y Porque las explicaciones son religiosas. sí, y entonces cree que le va a hacer daño, o sea, sabiendo que los riesgos de una vacuna se prueban contra los beneficios y que no se aprueba ninguna vacuna hasta que no se ha satisfecho ese balance entre beneficios y riesgos, aún sabiéndolo, piensan, no, me va a hacer daño. Entonces yo digo, ¿dónde está la conciencia social? Porque yo como padre o como madre, yo haría cualquier cosa para que un hijo mío fuera sano, si tuviera que sacrificarme yo para que fuera sano. Entonces no podemos sacrificarnos poniéndonos una vacuna que nos puede dar un dolor de brazo por una comunidad que puede morir por ese virus. ¿Dónde está la conciencia social entonces como creyente, como cristiano? No hay. Por lo tanto, hay una patología envuelta. Claro. Y de ahí yo quiero ir a algo más general, pero que involucra a las comunidades de fe. En Puerto Rico hace mucho tiempo nosotros hablamos de esto en el contexto de que se estaba mostrando un ala del fundamentalismo eh, protestante versus el fundamentalismo católico, por ejemplo, de Joan Rodríguez Bebe, presentándose a una elección general para participar del discurso político, partidista en este caso. O sea, nosotros hemos visto un cambio de la sociedad puertorriqueña, un aumento de esas avenidas del fundamentalismo religioso, tan así que hay censos que identifican al área este como una de las áreas geográficas en Puerto Rico de mayor impacto del fundamentalismo religioso. No hay duda de eso. Yo estuve en la Universidad Interamericana de Fajardo con otro compañero, colega del seminario, especialista en Biblia. Él y yo como teóloga tuvimos una conversación con la facultad y los estudiantes de la Universidad Interamericana de Fajardo porque nos pidieron que fuéramos a hablar con ellos sobre el asunto de la vacunación, porque había toda una comunidad de estudiantes que no querían vacunarse precisamente porque sus denominaciones, su iglesia le decían que no. O sea, estábamos hablando que hace un mes atrás nosotros nos reunimos con ellos para hablarles de esto en la región este, porque fue bien fuerte. Eso es bien fuerte. Bueno, hay lugares, hay manzanas completas en Humacao que son de construcción de iglesias, ¿verdad? Esto es una realidad. Eso ha ido increciendo, eso ha ido impactando todas las teorías del fundamentalismo atravesadas con la sociología desde el punto de vista de su discrimen a las comunidades LGBTIQ, de su discrimen a las mujeres, etc. Y yo en aquel momento conversaba con usted sobre la responsabilidad que tienen las iglesias históricas de hacer un trabajo alrededor de lo que está ocurriendo. Oh, sí. Yo quisiera que usted me dijera si sabe que hay un movimiento para que las iglesias históricas y ustedes que son estudiosos desde la teología, estudiosos desde la ética cristiana, se han planteado qué hacer con relación a este crecimiento y cuál es la responsabilidad, me decía una amiga. Esa gente también tiene que recoger estos otros porque o sea, estamos hablando de la vida y la muerte. ¿Qué Pues está sí. pasando en ese nivel, si usted sabe? Bueno, yo sé que nosotros estamos trabajando en diferentes ángulos, ¿verdad? En Okay. el caso mío personal, estoy trabajando con uno de los comités del proyecto PARE
para orientación. El comité que estamos trabajando nosotros es para educación y promoción específicamente, y me invitaron como profesora de teología, aunque yo no soy educadora. Ok, tuvimos otra vez, vamos a ver si la podemos Son los que están más opuestos a esta necesidad de una educación con perspectiva de género en el sistema público de Puerto Rico. Así que estamos presentes ahí, y junto a mí en ese comité hay otras dos mujeres también de fe, también que están cooperando con el Departamento de Educación en ese sentido. Le voy a pedir que me repita, porque tuvimos un problemita técnico, Sí. que me repita lo que ustedes están haciendo en PARE, que obviamente esto tiene que ver con la orden ejecutiva de el estado de emergencia con relación a la violencia de género. ¿Qué estás Sí. haciendo ahí ustedes como personas de fe? Pues mira, yo estoy en el subcomité, de ese comité grande, en el subcomité que tiene que ver con educación y promoción de en las escuelas públicas del país, de una educación con perspectiva de género. Y entonces ahí trabajan educadoras y educadores, personas muy conocedoras del sistema de educación, casi todos son profesores de la Universidad de Puerto Rico o profesores retirados, y me invitaron pues mujeres de fe para trabajar también desde ahí, que tuviéramos esta visión, que pudiéramos aclarar las dudas teológicas que tiene la gente con relación al tema, porque casi siempre son teológicas, vienen de su fundamentalismo religioso o de su formación religiosa, punto. Y entonces estamos trabajando desde una perspectiva transdisciplinaria, y vamos a estar colaborando donde quiera que esté dando talleres sobre este tema a los maestros, a los que van a trabajar con los talleristas, a todos los que van a trabajar con esta implementación. Estamos nosotros cooperando con eso. Y somos personas de fe que estamos conscientes de que esto va a redundar en un beneficio para nuestras comunidades, para nuestros niños, para las relaciones humanas y sobre todo para los derechos humanos de todos los que habitamos en este país. Así que eso desde mi perspectiva, desde la perspectiva educativa, ¿verdad? Desde la institución donde yo estoy trabajando, en todos nuestros cursos, estos temas se trabajan transversalmente en todos los cursos. Se trabaja el asunto del fundamentalismo religioso. Nosotros tenemos una maestría en religiones, Sí. maestría en religión, maestría en arte en religión, se llama la maestría, que se trabaja todo lo que es esto, se trabaja en los cursos, se trabaja con los que van a ser pastores y pastoras o líderes laicos en las iglesias. Y entonces estamos educando porque pensamos que el futuro, ¿verdad?, tiene que cambiar de alguna manera, y que hay una posibilidad bien grande de cambio si podemos educar a nuestra gente, ¿verdad? Nuestra gente que va a estar trabajando con las comunidades, que va a estar trabajando en nuestros barrios, nuestras urbanizaciones y nuestras parroquias. Tenemos de alguna manera que trabajar estos temas en la academia para poder educarlos y que pueda verse el fruto, no overnight, porque este fruto no va a ser mañana, Claro. pero sabemos que basado en esta educación vamos a tener mejores pastores y pastoras y gente que atienda a nuestras comunidades, que pueda beneficiar a nuestro pueblo, ¿verdad? De esta manera, y que se unan a este esfuerzo que tiene que ser de todos los sectores de la comunidad. Así que estamos trabajando en eso. Te puedo decir que hay una fuerza económica bien grande en el otro lado del panorama. Hay una fuerza económica muy grande que es la que está dándole vida a este fundamentalismo religioso. Es la fuerza económica, y tienen fuerza económica, tienen visibilidad en los medios, tienen canales de televisión, tienen radioemisoras, y entonces eso es una de las fortalezas que tienen, y por eso es que pueden llevar el mensaje a mucha más gente y de alguna manera convencer a la gente. Pero fíjate que la gente se convence por un ratito, porque la gente llega un momento que hay un clic ahí, que si aquí hay algo que no me suena. Principalmente estas personas que han traído a gente como el señor Agustín Laje. Agustín Laje, después que lo trajeron, yo he oído de esas mismas personas que apoyaron que se arrepintieron, pues cuando lo oyeron, se dieron cuenta de las falsedades que estaba repitiendo este señor, porque él tiene una capacidad que se llama un razonamiento lingüístico. Claro. Él utiliza lo que se llama el razonamiento lingüístico. Une esta palabra con esta palabra que no van, va, ¿verdad? No va a pedofilia con homosexualidad para nada, pero él las une, y entonces con su razonamiento lingüístico la gente dice, si esto está unido, esto yo tengo que ponerme a esto. Claro. Pero la gente inteligente, que aún gente que lo trajo, que son gente muy inteligente, al escucharlo se dieron cuenta que él mezcla la verdad con la mentira.
para llevar un mensaje que a la final es mentira, porque una verdad con una mentira es una mentira. Ahí no hay nada que buscar. Y se han dado cuenta algunos de ellos. Así que yo creo que en la medida que sigamos educando, que en la medida que tengamos más posibilidades de estar en programas como el tuyo, en la televisión, en otros lugares de mayor visibilidad, la gente va a empezar a entender que aquí hay toda una campaña negativa contra algo que va a tener resultados positivos para este país. Bueno, para muestras un botón. Este joven Joel Seda Orona se vacunó. Sí. Se vacunó su madre. Sí. Así es que yo creo que si algo él debió incluir por aquí fue precisamente, no se puede obedecer sin ser crítico. Porque él aparentemente fue crítico, así Él como fue su crítico. madre, Sí. y no siguieron los discursos y los preceptos de una persona que muchas de esas otras personas que no se vacunaron entendieron, si este está enchufado con Dios, yo no me voy a vacunar porque yo le creo todo lo que él diga. Exactamente. Yo le agradezco mucho, como siempre, a Agustina Lubis. Para cerrar, voy a hacer un comentario sobre eso que hablamos de cómo... Antes de que Sí, cierre, Jamie, sí, tengo que aclarar que yo soy pentecostal, no que mi sé. iglesia es Defensores de la Fe, ¿verdad? Que que enseño en una institución protestante, pero soy pentecostal, soy ministra pentecostal, o sea que conozco muy bien este mundo del fundamentalismo religioso porque de ahí soy, o sea, y Porque lo ha puedo tener una vivido. mirada, sí, he tenido una mirada crítica contra eso y amo mi iglesia, pero puedo tener una mirada crítica cuando veo que lo que estamos haciendo no es consono con el evangelio que ellos mismos me enseñaron. Y eso es un excelente planteamiento, y perdone que la cambié de denominación, la puse de metodista, porque yo he sido estudiosa de alguna manera por razones personales y obviamente por mi profesión, y hay un excelente caso jurídico que lo llevó una gran amiga abogada con relación a la iglesia pentecostal, que incluía el liderato tan viejo como el de G.J. Ávila con relación a esa iglesia. Y ahí es cuando nosotros vemos cómo se une lo que puede ser la racionalidad por otras razones con ese fundamentalismo religioso, que a mí me parece bien interesante, porque yo siempre hago una distinción entre lo que era G.J. Ávila dentro de ese principio pentecostal y, por ejemplo, una persona que salió de allí como Wanda Rolón. Así que eso es un tema para otro programa. Para otro programa, claro que sí. Definitivo. Muchas gracias, Gracias. Agustina, y vamos a seguir insistiendo. Bueno, gracias. Ustedes escucharon a Agustina Lubis, una estudiosa desde el punto de vista de la teología, una persona con una fe cristiana, una fe que abrazaba también desde el punto de vista sin conocerlo, como lo trajo este joven hijo de Joel Seda Colón. Fíjense los discursos como las diferencias fundamentales de los discursos. Hay una cosa que no manejamos con Agustina, que yo lo voy a decir al cierre de este programa. Manejamos la fe crítica, la obediencia crítica, cómo los términos son totalmente distintos, pero desde el punto de vista del fundamentalismo se pueden interpretar de la parte feligrés, pero definitivamente el interés de aquel que está en el púlpito puede ser que usted lo entienda como iguales, y si yo tengo fe, tengo que obedecer a este que obviamente es el que trae la palabra de Dios, porque Dios le dio la oportunidad de traerla. Pero es tan interesante escuchar que usted no tiene que apartarse de su fe. Es importante apartarse de su fe y sobre todo seguir la racionalidad que esa misma Biblia, que otros dicen que la siguen al pie de la letra, les dice que tiene que traer al momento de usted entrar en esa relación con el líder o lideraza que tenga su iglesia. Importantísimo. Pero además de eso, ¿cómo es posible que se alejen del bien común? Decíamos nosotros, amar al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo es que se alejen de eso que es tan fundamental en el cristianismo? Yo creo que tenemos que insistir en este tema. Tenemos que insistir en el tema de, si bien
aquellos fundamentalistas religiosos que quieren copar incluso las instituciones políticas del país. Tienen ese montón de dinero disponible. Las iglesias históricas van a tener que buscar la forma de que ese montón de dinero, para poder impactar los lugares que ellos impactan sin ningún problema. Y de los mercaderes del templo nosotros hemos hablado 1500 veces aquí. Así que creí importante traer este tema. Me parece que tuvimos a la mejor invitada, una persona que habla desde su fe, una persona que habla con el conocimiento que le ha dado exponerse a la academia del seminario evangélico. Y fíjense cómo comparar notas específicas. Vamos a mirar a los antecedentes históricos. Ahí está Jim Jones, ahí está Waco, Texas, tan lejos como 1978 y tan cerca como 1993. Insistamos en que hay que ser crítico a la hora de que usted va a operacionalizar su fe, a administrarla, a sentirse bien, a pertenecer a un grupo. Nosotros nos vamos. Recuerden que seguimos aquí en Bonita Radio en todas las plataformas web. Vayan a bonitaradio.net, Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. Ahí está la dirección para que puedan compartir lo que entiendan y puedan igualmente en cheques y giros a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI. Vayan a Bonita Radio, Bonita-Radio en Twitter, Bonita Radio en Instagram y Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Siempre nuestros programas están allí. Éxito. Mañana viernes en Noticias con Café terminamos la semana y el sábado no estamos, pero eso se los cuento mañana. Nos vemos. Éxito. Que la pasen bien.